mis palabras a veces son un poquito fuertes, permítanme. Lo importante se vuelve urgente y lo urgente muchas veces se vuelve mediocre. ¿Sí? Lo importante se vuelve urgente y lo urgente muchas veces se vuelve mediocre. A veces cumplimos. Recuerden cuál es el tema de competencias cuando hablamos de competencias. Hazlo bien y hazlo a tiempo. ¿Sí? Siempre tienen que ir de la mano estas dos cosas. No puedo hacerlo a tiempo sin hacerlo bien. ¿Sí? No puedo hacerlo a tiempo. Pongamos el tema de un médico, ¿sí? Que está operando y lo hace bien, perfecto, la operación perfecta, pero ya cuando el paciente está muerto. ¿Sí? O al revés. Lo hizo rápido, pero tal vez se olvidó el hilo adentro o cualquier cosa. ¿Sí? Tengo que tener siempre los dos factores de mi mano. Bien y a tiempo. Para hacerlo bien y a tiempo tengo que tener un cronograma de vida y una planificación dentro de los deberes. Si yo les di 3 días después para que ustedes suban los deberes, el fundamento, y tal vez me olvidé de comentarles la clase anterior, es que para el día de hoy los deberes ya estén terminados. ¿Para qué? Para debatir, para mejorar y volverlos a subir y el día 19 ya revisar esos deberes de calidad. Ese es el objetivo. ¿Sí? Sin embargo, veo que había ni 10 deberes, no creo que estaban subidos. Me imagino que el 19, faltando 10 minutos para las 11, y como buenos estudiantes de lo Israel que comienzan a escribir y ponen, profe, extienda 5 minutitos más, es que no hay luz, es que esto. Entonces, olvídense de eso. ¿Sí? Para no tener estos problemas, desde la próxima clase voy a cerrar la tarea siempre un día antes a la semana. Es decir, se va a cerrar con ustedes el día 22, me parece que sí. El miércoles 22 se cierra la tarea que está para esta semana de aquí, ¿sí? Para que usted lo pueda hacer con el tiempo y más que todo que ya tengamos el resultado y podamos aquí debatir. Si no, ¿qué vamos a debatir aquí? ¿Cuál va a ser el recalentado de la clase si no hizo el deber? ¿Sí? ¿Me puede comentar alguien cuál fue el deber de la clase anterior? Aparte del libro, cualquiera, sin pelearse. ¿Alguien? Sobre las Profe, competencias genéricas y competencias específicas, profe. Ya. Perfecto, muy bien. Sobre las competencias genéricas y competencias específicas. Lo que les solicitaba, por favor, alguien me preguntaba si tiene que ser en fuentes bibliográficas o experimentales. Yo les dejo, cuando no les especifico que hagan en bases científicas, usted puede poner en bases experimentales, es decir, en base a su trabajo y demás. ¿Sí? Pero la mayoría de objetivos de las tareas que yo les envío, ya cuando comencemos a tomar ensayos, es que usted tenga fuentes bibliográficas, que siempre empate la información para volverla a conocimiento. Ese es el objetivo de todo el taller. La información convertirla en conocimiento y el conocimiento poderlo ya vender dentro de un artículo científico. A eso va alineada casi todas nuestras tareas. ¿Alguien me puede decir por un puntito? Antes de, en el lado inferior derecho tenemos un botoncito que dice reacciones. No sé si le ven. sí. Ya hay una manito así y un aplauso. ¿Sí? ¿No es cierto? Perfecto, ese manito. Esto va a ser como alzar la mano. ¿Sí? Este que estoy poniendo yo aquí. Este va a ser como alzar la mano. Cuando alguien le pregunte algo por un punto adicional o algo así, ¿sí? Yo les voy a decir, por un punto adicional, ¿quién quiere participar? Ping. El primero que pone el visto, abre el micrófono y puede participar. Estamos para tener democracia y tener también, no confundirnos, porque si abrimos todos el micrófono, no va a servir de nada. Eso como un punto especial. Antes de esto me olvidaba, muchas personas me están escribiendo que no tienen audio, que no se les conecta, que estoy sin micrófono, que estoy sin audífonos. La recomendación del caso, ¿sí? Estamos pasando por un conflicto muy, pero muy grande. Yo sé que ahorita tal vez sea difícil conseguir audífonos, otra computadora, otro internet, lo que sea. Estoy completamente seguro de esto. Pero esto va para largo. Tomemos en cuenta. Esto ni siquiera se va a terminar cuando se acabe el tema de la pandemia como tal, sino que ya es la nueva tendencia de los estudios, del trabajo, de la capacitación y las nuevas formas de producir. Va a cambiar la vida como la conocieron, ya no va a volver. Si es que quieren que sean ser optimistas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener que estar atados a una buena computadora, a una buena conexión, buenas herramientas para ser más eficientes en nuestro trabajo. Hoy el Internet depende de qué comemos, cómo nos movilizamos, cómo estudiamos y cómo trabajamos.
Una buena computadora la necesito, unos buenos audífonos y todo lo demás. Yo es también, igual que muchos de ustedes, una computadora del año de la chispa. Tengo que actualizarme de ley porque yo ni pasaba en la casa. Yo decía, ¿para qué computadora en la casa si tengo en el trabajo todo? Ahora no me doy cuenta que fue un error y ya estoy pidiendo otro ordenador. Yo sé que es difícil, no les digo, vaya, compre ahorita con esta crisis, pero ya comienza a considerar esto como no solamente como un lujo, sino ya como una necesidad más allá de básica, fundamental y específica, porque ahora todo es por internet y la computadora. Eso, un pequeño consejo. Ahora sí, para poder interactuar con ustedes, ¿quién quiere ganarse un punto hablándonos todo lo que vimos en la clase anterior? Nadie, no creo. No me hagan preguntar. Perfecto. Señor Cabrera, cuéntenos. Listo. En la clase anterior hablamos sobre todas las especificaciones conductuales de las personas. En este caso, las competencias adquiridas y las competencias que según la academia lo puede ir dando. Las competencias natas y las competencias adquiridas. Entre ellas también estaban las genéricas y específicas y cada una de ellas cómo van aportando hacia el profesional. En este caso quiere decir que si una persona, qué sé yo, tiene un conocimiento empírico, pongámosle en expertise en recursos humanos, qué sé yo, una persona puede saber o puede conocer algo de talento humano, de recursos humanos, pero lo que se va adquiriendo, qué sé yo, en universidades, en experiencia, etcétera, en todo lo que pueda ir dándose, se va adquiriendo como el tema de la academia. Entonces, también vimos la parte específica de los comportamientos de las personas para poder adquirir estas experiencias o ir alimentando cada uno de los procesos educativos. Muy bien, perfecto, señor Cabrera. Una pequeña consultita, una pregunta personal. En esta Claro. época, vamos un mes dentro de una crisis muy grave en el Ecuador, en el mundo entero. Todos los días vemos qué está pasando. ¿Ha logrado encontrar una oportunidad entre tanta desgracia usted? Pues sí, Cuéntenos. yo soy de las personas que de las circunstancias malas siempre busco algo positivo. Cuéntenos, ¿qué encontró? Bueno, personalmente desarrollé una potencial para brindar servicios a las personas y empresas que están en, qué sé yo, una persona que la despiden, pues no sabe qué hacer, porque a una persona no es que le despiden todos los días. Entonces, estamos brindando ese servicio hacia las personas que quieren, que pueden hacer y las estamos dando con un grupo de colegas como un servicio, como que la primera consulta gratis, como para poderles guiar y las segundas ya tienen costos. Entonces, igualmente para empresas, les brindamos ese servicio y asimismo hemos aliado con otras empresas estratégicas, con amigos. Igualmente el tema tienen restaurantes. Entonces con ellos desarrollamos un call center con chatbots y con robots de respuestas para recibir pedidos y brindar trabajo a personas que no tenían, qué sé yo, tenían motos, pero no podían trabajar o ellos vivían del día a día. Entonces hicimos una búsqueda de ese personal, hicimos pruebas mediante igualmente entrevista, mediante videos y pudimos sacar a personas que estaban en crisis, les pudimos dar trabajo. Igualmente nosotros estamos apoyando a otras personas o qué sé yo, una persona que perdió el trabajo por despido o cualquier situación ajena. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es les brindamos la asesoría, el servicio, la primera gratuita, que casi les damos un 80% de lo que tienen que hacer. El 20% es como que es nuestro guardado para poder capturar ese cliente. Y lo Excelente. que le mencioné del tema de los restaurantes, de lo que es comida, un amigo tiene una cadena de pollos a la brasa en sectores populares y otra una cadena de venta de mariscos, o sea, ya preparados, de música, como comida manaba. Entonces, el tema es que hoy por hoy no estamos en la búsqueda de restaurantes llenos. Lo que se pretende hacer es que uno o dos restaurantes simplemente se conviertan en cocinas industriales, siempre con la misma calidad de comida, ¿no?
pero que la cantidad de unos 3 a 4 restaurantes llenos, pero en casas. Y se Excelente. va procurando el tema de asepsia, de seguridad y que todos permanezcan en casa. Entonces, ese es lo aliado que hemos estado haciendo y estamos trabajando en ello. De hecho, han sido horas bastante desgastantes, bastante fuertes, que a veces estamos trabajando desde las 7 de la mañana hasta casi medianoche, 1 de la mañana, casi un mes entero, pero yo lo veo más o menos de esa manera, que a la crisis o a las situaciones adversas no tengo que decaerme, sino más bien tengo que levantarme. Espectacular. Le agradezco mucho, por favor, estimada compañera Valdos Pinos, para que le ponga un puntito al señor Cabrera ya, su primera participación. Y eso es Eso. importantísimo. A eso van las competencias genéricas, las competencias profesionales. De los pequeños problemas, de los pequeños, todos los problemas, buscarle una oportunidad. ¿Sí? A eso llega el ser humano. El ser humano dicen que somos muchas veces tan metidos en el error que aprendemos solamente cuando estamos en desgracia. Cuando me quedo sin trabajo me vuelvo emprendedor. ¿Sí? Cuando deberíamos siempre tratar de salir adelante. Hay una teoría dentro de las competencias de cómo nosotros nos desarrollamos. Dice una persona, yo sé que muchos se saltaron los pasos, muchas de las personas que tienen mucho dinero, pero hay una teoría que dice, un buen trabajador se convierte en un buen emprendedor. El buen emprendedor tiene la suficiente constancia para llegar a ser un buen empresario y el buen empresario tiene las suficientes herramientas para convertirse en un gran inversor. ¿Sí? Le voy a repetir. Un buen empleado. ¿Cuál es el buen empleado? No solamente es el que brinda toda la satisfacción a la empresa, sino también el que aprende de esa empresa. Si usted le trata mal en su empresa, no le gusta su empresa, tranquilo, es un aprendizaje. ¿Sí? No se quede en la misma empresa, pero aprenda de ella para que usted a sus trabajadores no les haga lo mismo. ¿Sí? El buen empleado, el que lo hace bien y a tiempo, se vuelve un buen emprendedor. ¿Cuál es el emprendedor? El que saca su pequeña idea. La idea, recuerden que es el 1% y 99% de esfuerzo. ¿Qué nos dice el señor Cabrera? Ha sido un mes muy duro. No nos dice ha sido fácil, estoy ganando plata. No nos está diciendo eso. Ha sido un mes muy duro, pero ya estamos generando resultados. Esa es. El emprendedor tiene que darse cuenta que tal vez no trabaje 8, trabaje 16 horas en su idea y saque a flote. ¿Para qué? Para que ese emprendimiento se convierta en empresa. Cuando ese emprendimiento se convierte en empresa, el dinero comienza a trabajar para mí y yo puedo pensar en otras ideas. Cuando esa empresa comienza a generarme dinero, yo tengo la experiencia, la habilidad y las competencias para poder pronosticar buenos negocios y comenzar a invertir en ellos. Es decir, ¿qué quiere decir invertir? Ya ni siquiera saco a flote mis ideas. Aprovecho las ideas de otro y le pongo la plata y gano de ellos. Muchas de las personas que han llegado a tener grandes fortunas no han sido las ideas de ellas, han sido las ideas de otros. ¿Sí? Eso es el plan más o menos que se lo conoce dentro del tema, pongámoslo feo, dentro del tema del capital y todo lo demás. Pero este ejemplo del capital no solamente, no estoy diciendo que la meta o el sueño de cada ecuatoriano o de ustedes es llegar a tener dinero. Cada uno tiene su meta individual. Más bien, cada uno luche por lo suyo. Pero es el mismo principio. Empezar desde abajo, hacer un proceso sistematizado de aprendizaje, de perseverancia, de desarrollo de competencias y buscando el éxito. Todo es la misma cadena, en lo que usted quiera. Si usted quiere conocimientos, si usted quiere viajar, si usted quiere tener un hogar más adecuado, esa es la tendencia. Desde el esfuerzo, desde el procedimiento, comienzo a tener las cosas. Nada me va a llegar así porque sí. La gente nos ha demostrado, personas que han llegado a tener muchísima riqueza de un día para el otro, han terminado en la pobreza. Simplemente porque no han tenido ese gran aprendizaje, ¿no? ¿Sí? Entonces, a eso va alineado y le agradezco mucho, señor Cabrera, por sus aportes. Espero y aspiro que nos mande por el chat, por favor, para que tenga nuevos clientes. Envíeme también, me parece muy interesante esa idea. ¿Sí? Y les comento, es increíble, uno se mete al Facebook, al market que tiene el Facebook y encuentran horrores y barbaridades que antes no se veía. Les voy a poner un ejemplo. El día lunes a mí me dio ganas de cangrejos. De cangrejos. ¿Cuándo alguien se iba a imaginar cangrejos online? Cangrejos online ya lavados para poner en la olla. Online. Me metí a Facebook, cangrejos online. 1 hora estuvo afuera de mi casa, las características que yo quería. Con la calidad, con el servicio, sabiendo que están vivos, tal cual ir al mercado.
¿Se dan cuenta cómo van cambiando las necesidades? ¿Cómo van cambiando las competencias? Ese señor que vendía cangrejos, ¿cuándo se imaginó que iba a necesitar de una plataforma como Facebook para vender sus productos? Ese señor de cangrejos le tocó actualizar sus conocimientos, generar nuevas competencias y venir a vender acá cangrejos. Y muchas veces habrá tenido muchos errores. Para llegar a tener el producto que me llegó a mí, me llegó de primera. Para haber llegado a ese producto de primera, tuvo que tener un aprendizaje muy grande. Debió haberse equivocado, debió haber llegado muerto, debió haber tenido problemas. Un problemísimo en la logística, pero ya está puliendo. ¿Sí? Este es el ejemplo de desarrollo de competencias. Ahora sí, vamos a hablar de lo que vamos a ver la clase del día de hoy. Déjenme, por favor, compartirles la presentación y empezamos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguien que quiera acotar con algo que no le parezca, que tal vez esté aburrido o algo, que se esté durmiendo? Con mucho gusto. Perfecto. Si no hay más comentarios, vamos a entrar en un segundo capítulo. Vamos a dejar por Una consulta. Con gusto, cuéntenos. ¿Le escucho? Una pregunta, pero usted nos decía que, o sea, las inversiones, o sea, hay gente que se ha hecho millonaria con ideas de otras personas, ¿no? Ujú. Pero ahí las nuevas tendencias de, y parte de lo que se vio en este deber, decía que tiene que ser una persona moralmente y ética. Ahí cómo queda esa Excelente. parte. Qué buena pregunta, le felicito. Hablar de la ética y la moral, y más que todo la ética profesional, es muy complejo. No se le entiende muy bien y les voy a poner un ejemplo. La moral depende de nuestro, y vamos, qué buena pregunta porque nos amplía el tema antes de llegar al capítulo de competencias ya morales y éticas que vamos a ver ya en una semana más adelantada. Voy a convertirles un poquito. La moral viene de un entorno social, cultural, inclusive temporal, es decir, lo que el ser humano se ha puesto, y voy a tomar el ejemplo de un gran maestro de la psicología del psicoanálisis de Freud. Freud dice, nosotros no somos lo que queremos, sino lo que la sociedad nos invita a que seamos. Nosotros no somos lo que queremos, sino lo que la sociedad nos invita a lo que seamos. Nos dice que somos esclavos de una sociedad. A eso se habla la moral. La moral cambia de acuerdo a cada entorno social, cultural, inclusive temporal. Voy a ponerle un ejemplo. Si usted va, pongamos entre Medio Oriente y pongamos nuestra circunstancia. Países de Medio Oriente. Una chica sale al parque en terno de baño, posiblemente le matan hasta piedrada. No es moralmente concebido. Aquí si una chica se pone su terno de baño y se va a la playa, es totalmente normal y moral. ¿Sí? Cambiemos de entorno. Si un hombre aquí está casado y busca casarse con otra mujer, no es moralmente concebido. ¿Sí? Se lo ve como un engaño. En Medio Oriente, si usted tiene la capacidad económica de hacerlo, es totalmente moral. ¿Sí? La religión imparte mucho también el tema de la moralidad. ¿Cuál es la diferencia con la ética? La ética es saber distinguir simplemente el bien del mal. ¿Sí? Tener la capacidad del raciocinio humano de distinguir qué está bien y qué está mal. La ética profesional es un tema completamente debatible y quiero llegar a su pregunta desde muy abajo y le voy a poner el ejemplo de pongámoslo, de un abogado. Un abogado, ¿cuál es su juramento hipocrático? Es decir, cuando ustedes se gradúen le van a hacer un juramento hipocrático, que ustedes juran ante Dios, ante la patria y ante todos los reyes del mundo, ¿qué van a hacer con su profesión? El juramento hipocrático del abogado dice, defenderé la causa justa. Defenderé la causa justa. ¿Sí? Ético, por supuesto, porque él va a defender la causa justa. En su profesión, cuando ingresa a su profesión, él va a tener que defender inclusive la causa no justa. ¿Por qué? Porque por una parte es ético su profesión, pero por otra parte también es ético que debe el sustento a su hogar. No sé si me hago entender. Voy a poner un ejemplo para ampliar más el conocimiento y espero que esta clase les confunda más, ¿sí? Y les deba investigar. Ese es el objetivo. Pongamos un médico, ¿sí? Un médico, y esto es un caso real, en Estados Unidos se dio. Un médico operó una niña
¿sí? La aprobación de los padres. Al ser menor de edad tenía que tener la aprobación de los padres. Los padres tenían una religión que no recuerdo cuál era, que no permitía operaciones ni transfusiones de sangre. ¿Qué es lo que pasó? Este médico hizo un juramento hipocrático, que era salvar vidas. Para él lo ético era salvarle la vida a la persona. ¿Sí? Pero no estaba, esa es la ética personal, pero la ética profesional le decía que no. El hospital en el que él trabajaba le dijo que si él operaba, simplemente le quitaban la licencia de médico. ¿Qué decisión tomaría usted? Él tomó la decisión de salvar la vida y se fue a un juicio y tuvo que pasar por un trámite y creo que le quitaron inclusive su licencia de ser médico. A lo que vamos. ¿Por qué hago todo este entorno para responder una pregunta que parece sencilla? Porque no lo es. ¿Sí? La sociedad nos demuestra dos tendencias. Vivimos en una sociedad de recursos escasos y necesidades ilimitadas. Recursos escasos, necesidades limitadas y la gran pregunta de discernir el bien y el mal. Y viene la pregunta del debate que se ha hecho, el tema capitalista, socialista, comunista y todos los niveles. ¿De quién merecen los recursos? ¿Del que crea bienes y servicios que satisfacen la necesidad o del que tiene el recurso como tal? Voy a poner un ejemplo. Pongamos Ecuador y un país industrializado. Nosotros tenemos oro, petróleo, cacao, banano, lo que usted se imagine. Vaya a Santo Domingo, bote una pepa y capaz que se hace un árbol. Vaya a Guayabamba, bote una pepa y capaz que le da un árbol. En una tierra sagrada. ¿Por qué somos económicamente pobres? Mandamos cacao y nos devuelven chocolate. ¿Qué nos demuestra la tendencia? La tendencia de los países industrializados nos demuestran que no es el que genera dinero, no es el que tiene el recurso, sino el que logra transformar y logra satisfacer necesidades. Usted me dirá, es que eso no es ético. No es ético porque nos han robado. Pero si usted le pregunta a una familia de esos países que tienen salud, buena educación, buenos sistemas de lo que sea, ¿será ético para ellos eso? Para ellos tal vez sí sea ético y tal vez tengan la respuesta diferente a la nuestra porque es otro entorno. Nos van a decir, claro que es ético porque ustedes tienen los recursos y no los supieron aprovechar. Y se van a desperdiciar porque los recursos son escasos. No sé si me hago entender. Esto de la idea muchas veces va desde este punto de vista. Hay personas que tienen ideas muy brillantes y que pueden salvar al mundo con su idea. Pero ¿qué pasa si solamente se queda en la idea? ¿Qué pasa con las personas que satisfacen las necesidades? ¿Qué pasa con la idea que yo tengo? Pongamos la idea de los cangrejos, que yo le estoy contando. Yo como persona digo, chuta, qué buena idea no vender cangrejos online. Pero nunca la imparto, nunca la hice. Y viene mi vecino y dice, chuta, este man, pongámonos cangrejos online. Él está satisfaciendo una necesidad, está ayudando a su familia y a la vez está satisfaciendo una necesidad más allá. Espero que me haya hecho entender con estas ideas y espero que se hayan confundido más todavía para que les invite a ustedes a consultar sobre la verdadera idea de la ética y la moral. ¿Qué es ético para mi familia y para mi sociedad? ¿Y qué es ética profesional? Es un tema muy, pero muy, parece una pregunta muy sencilla de esto de robar las ideas y demás. Yo sé que en primera idea es malo y cualquiera que le diga, no, es que eres un traidor, es que no es ético robar la idea de tu prójimo. Pero ¿a qué estoy privando al no robarme esa idea? Los japoneses tienen una tendencia muy grande y siempre tomo el tema japonés. Copian y mejoran. ¿Sí? Los chinos copian y lo copian mal a veces. ¿Sí? A veces bien. Pero el japonés tiene la tendencia de copiar la idea y mejorarlo. ¿Qué pasó con Ford y con el tema de Toyota en sus tiempos? Toyota era simplemente una empresa de manufactura. Vendía máquinas de madera para la manufactura. Se dio cuenta que era un auge de cambio. Ford eran los dueños de los automóviles en el mundo entero. ¿Qué es lo que hicieron? Vinieron los hermanos Toyota a Estados Unidos, vieron el modelo de Ford, pero que era demasiado costoso. Llevaron a su sociedad, copiaron el modelo, lo mejoraron y crearon autos más pequeños y para la sociedad. Copiaron la idea, pero fortalecieron a su país y ayudaron a mucha gente a que tenga un automóvil y una manera de movilizarse. Ahí viene la pregunta. ¿Fue ético lo que hicieron los hermanos Toyota? ¿Sí? Esto no lo responda, más bien que se quede para cada uno de ustedes. A esto van las competencias. Espero haber solventado o espero haberlo confundido más en la pregunta que usted me generó. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, alguna pregunta que podamos compartir? No, profe, gracias.
A usted, muy amable. Vamos a seguir ya con nuestra clase. Vamos a dejar nuestras competencias por un momento, solamente por un breve momento, a un lado y vamos a ir a nuestra primera clase que nos habla de los principios de la redacción científica. ¿Cuál es la diferencia entre la redacción y la redacción científica? Redacción es como yo escribo y redacción científica es como yo escribo y cito. ¿Sí? Repito, redacción es como yo escribo, cómo hago mis pensamientos. Si cada uno de ustedes le dijera, transmito un sentimiento. Quisiera que usted me transmita en un ensayo de 10 hojas un sentimiento de odio. ¿Qué tan fácil se le hace o qué tan difícil se le hace? Quiero que transmita el sentimiento que tiene por la persona que ama en una hoja. ¿Qué tan fácil y qué tan difícil se lo hace? ¿Sí? Esa es la forma de redacción. Pero hay la redacción científica. La redacción científica es cómo escribo, qué palabras utilizo, cuáles son los conectores que utilizo y más que todo, cómo cito a los argumentos que estoy tomando, es decir, a las fuentes científicas que estoy investigando. Esas son las diferencias entre los dos y eso es un poquito, vamos a hablar un poquito de este pequeño tema. No sé si es que alguien me puede decir si se ve la presentación bien. Cualquiera, sin pelearse. ¿Sí? Sí, sí, pero... Perfecto. Semana 2. ¿Cuál es el objetivo? Reconocer las normas generales de la redacción de textos. ¿Sí? Reconocer las reglas morfológicas y perdón, y sintácticas de la redacción de textos. ¿Quién me puede decir qué es las normas, las reglas morfológicas? ¿Qué será morfológico? ¿Alguien tiene alguna idea? Nadie. Ninguno. Bueno, ya vamos a ver más adelante qué es esto de morfológico. Solamente un concepto aquí es la estructura de las palabras, cómo son concebidas. Ya vamos a ver de qué se trata. Morfológicas y sintácticas. ¿Qué quiere decir la sintaxis? El orden que utilizo las palabras y el significado que tienen cada una de ellas. Ya inmediatamente vamos a ver ya estos conceptos. Estilos normales de la escritura y de la lingüística. Cuando hablamos de lingüística y cuando hablamos de redacción, existen 4 factores que nosotros son, bueno, de todos los factores, 4 que son los que más deberíamos tomar en cuenta. El fonético o fonológico que nos habla de los sonidos. Cuando nosotros hablamos, cuando generamos una conversación del tú y tú, recuerden que la forma como yo acentúo mi voz o como yo digo las cosas cambia el significado de las palabras. Pongamos un ejemplo. Ahí, ¿sí? Ahí, ¿a qué se refiere? De algún lugar. Ahí está, ahí estoy, ¿sí? De un lugar. Por otro lado tenemos el ahí. El ahí simplemente le cambio la estructura o le cambio el sonido ahí por el hay. El hay ya hablamos de cantidad. Hay $10, hay 3 cuadernos, hay esto, ¿sí? Y tenemos por ejemplo, el exclamar, ¿no? Por ejemplo, a mí me golpean, ¡ay! ¿Sí? Yo exclamo y digo, ¡ay! Como ustedes se dan cuenta, tres letras forman una misma palabra, pero la forma y el sonido con la que les digo cambia totalmente su significado. ¿Sí? Inclusive podemos poner una oración. Mi mamá me ama. Sí, la típica que en la escuela nos enseñaron a todos. Mi mamá me ama para hacer una oración. Pero ¿qué pasa si yo le hago pregunta cuando estoy hablando y pongo, mi mamá me ama? Cambia totalmente el significado del contexto. Por una parte estoy afirmando que mi mamá me ama y por otra parte estoy poniendo en duda si mi mamá me ama. ¿Sí? La misma estructura, la misma sintaxis cambiado simplemente por el tema fonético. Esto nosotros cuando lleguemos allá al hablar del lenguaje oral, vamos a perfeccionar muchísimo más de este tema porque ustedes van a defender su artículo científico de forma oral. Si es que ya ojalá podamos tener la clase presencial, si no lo haremos por este medio. Y usted tiene que saber estructurar muy bien las palabras, saber abrir bien la boca, saber pronunciar correctamente para que la otra persona le pueda entender. ¿Sí? El primer tema de una persona del orador, es abrir bien la boca, ¿no? No decir las palabras entrecortadas o entrecerradas porque no permite que salga el tema fonético correctamente. ¿Sí? Luego tenemos un tema morfológico sintáctico. Nos dice la forma que tienen las palabras y cómo van cambiando su significado. Voy a ponerles un ejemplo.
nosotros cambiamos el significado de plural a singular, de femenino a masculino, simplemente con la forma de las palabras. Si yo digo león, que sabemos que es un mamífero masculino y todo lo demás, aumento una letra al final y pongo leona. He cambiado totalmente el significado de la palabra. Hablo que es un león como animal, pero ahora ya lo convierto, obviamente, en femenino. ¿Sí? Pongamos otro ejemplo. Yo pongo esfero, ¿sí? Esfero me habla de un esfero, pero si yo cambio la forma morfológica a la misma palabra, hablar de la forma morfológica sintáctica es a la misma palabra, aumentarle o abreviarle algo. A la misma palabra yo le aumento S, ¿sí? Y pongo esferos. Y he cambiado el significado de la palabra a plural, ¿sí? Debemos saber muy bien o manejar muy bien el tema morfológico cuando nosotros redactamos y cuando hablamos. Hacernos entender muy bien. Sí, por eso, perdón si es que alguien es de la costa, y cuando yo tenía cursos de capacitación de oratoria que hablábamos con la gente de la costa, y no solamente en el Ecuador, sino pasa en el mundo entero, que muchas veces suprimimos palabras, ¿no? Y al final no nos dan el tema morfológico que nosotros queremos entender. Esfero. Esfero muchas veces es difícil para la gente de la costa decir esferos, ¿no? O no se les entiende muy bien por la forma que hablan tan rápido, ¿sí? Y muchos pasa esto muchísimo, ya vamos a hablar del tema semántico, que es la forma como nosotros de acuerdo a cada raíz hablamos. Los serranos, por ejemplo, arrastramos mucho la R y también es un problema al momento de tener la redacción, al momento de expresarnos. Entonces el objetivo es buscar generalidades que nos hagan que las otras personas nos entiendan, tanto sea en la escritura como la redacción o en la oratoria, ¿sí? Llegar hasta el final de la palabra. Si voy a hablar de esferos, que al final se escuche la S, esferos. Que si voy a escribir esferos, que al final se marque correctamente la S, porque puede cambiar totalmente el significado del entorno de toda la redacción. ¿Sí? Luego tenemos el tema del léxico. ¿Qué nos habla del léxico? Nos habla cómo se mantiene el hablado en una región, ¿sí? O cómo nosotros cambiamos de acuerdo a nuestra jerga regional ciertas palabras, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos creado ciertas palabras que ni siquiera están en el diccionario, pero se han vuelto parte de nosotros. Se requiere, cuando hablamos de léxico, se busca cuando usted haga una redacción o cuando haga una expresión o una oratoria que no tome muy palabras muy acentuadas al lugar donde usted vive. Por ejemplo, una palabra puede ser pana. Pana tiene significado en diferentes lugares. En Venezuela, en Ecuador, en Colombia, pana sabemos que lo decimos un amigo. ¿Sí? En otros países, o en los nuestros mismos, pana también puede ser un tipo de tela para un pantalón. ¿Sí? Entonces, podemos tener un cierto problema al mezclar este tipo de palabras y así podemos dar ejemplos gigantescos, ¿no? El chévere, palabras que son muy arraigadas muchas veces a una sola cultura que pueden generar un problema. Cuando ustedes hagan su artículo científico, lo primero que se hace es un análisis del léxico, es decir, que no haya palabras muy ecuatorianas, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo muy grande. Me imagino que todos alguna vez han escuchado del famoso comediante Michelena. Michelena es un quiteño que pasa en el Parque Elegido desde años luz, que ha trascendido por su sátira al gobierno, por su gran humor y todo lo demás. Pero alguna vez hablaba él por qué no ha trascendido en otros países. Él ha ido a España, Estados Unidos y demás, pero ha trascendido en países que solamente están ecuatorianos. ¿Por qué en países, tal vez en Colombia, no es tan chistoso como nosotros lo vemos? Porque utiliza un léxico muy, pero muy arraigado a nuestra cultura quiteña. Muy, pero muy pegado a nuestra cultura quiteña. Muchas veces nosotros el humor de la costa, y les habrá pasado a ustedes, muchas veces lo pasamos como desapercibido, lo vemos tal vez como fuerte o fuera de entorno y todo lo demás, y no nos causa esa broma que le causa a la persona del mismo lugar. Es por el léxico que ocupa. ¿Sí? Los grandes comediantes y los grandes oradores, y tomo el tema de los comediantes porque ser comediante es muy complicado, no es fácil. Los grandes comediantes se ha conversado y se ha visto, en el tema de oratoria se estudia mucho al comediante, porque el buen comediante es el que logra trascender y romper el léxico habitual, es el que logra buscar un vocabulario general universal que sea tan chistoso aquí como es en Colombia, como es en Chile, como es en Estados Unidos, como es en la China.
Ese es el buen comediante. Es igual el buen orador, el que logra buscar palabras que no generen conflictos regionales, ¿sí? Y más bien busca palabras que sean universales. Cuando hagan ustedes su artículo científico, lo primero que yo reviso es que no se utilicen palabras que tengan léxicos muy regionales, ¿sí? Luego vamos al tema semántico. ¿Qué quiere decir semántico? Cómo nosotros, dentro de nuestra cultura, a una misma palabra le dimos diferentes sentidos. A la misma palabra, diferentes sentidos. Voy a poner el ejemplo. Nosotros hablamos de una palabra, va a sonar feo esto. Pongamos el animal mamífero masculino burro. ¿Sí? Burro nosotros sabemos que es un animal, pero también le decimos a una persona por un tema muy despectivo, también le decimos burro. Una persona que es malo para los estudios, que no alcanza las competencias, que ese es un burro. ¿Sí? Es nuestro tema semántico de a una misma palabra darle dos significados. Nuestro objetivo fundamental dentro de la redacción científica es darle el significado que está dentro de los diccionarios aprobados y normalizados por fuentes científicas como la Real Academia de la Lengua. ¿Sí? La Real Academia de la Lengua es la que nos rige a nosotros para darnos el significado de una palabra. Si nosotros vamos a la Real Academia de la Lengua y ponemos la palabra burro, no vamos a encontrar falta de estudio, persona que no le gusta hacer sus deberes, no vamos a encontrar eso. Nos va a decir animal, mamífero de cuatro patas, etcétera, etcétera, etcétera. A eso nos vamos a alinear. A eso es lo que hablamos semántico. Cuando hablamos de semánticos, hablar de un lenguaje que vaya apalancado con algo aprobado y normado dentro de las normas lingüísticas de cada país. Nosotros nos regimos por la Real Academia de la Lengua. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Si no hay preguntas, vamos a ir siguiendo con esto y aquí tenemos dos partes fundamentales dentro de la gramática. Ojo, aquí hago un paréntesis. No vamos a hablar de gramática ni como fue el tema de la escuela, cómo se compone una oración, cómo es un párrafo, porque eso usted ya lo aprendió. Vamos a ir netamente a lo que a usted le sirve, porque si habláramos de gramática, necesitaríamos el semestre entero para dedicarnos a eso. ¿Sí? Vamos a ir netamente a lo que usted necesita saber. Primero, estilos generales de la escritura dentro de la gramática. Existen diferentes formas de escribir. Primero, morfología y sintaxis. Morfología estudia las reglas que rigen la flexión, la composición, derivación de las palabras. Es decir, cómo se ven las palabras, la estructura de las palabras, cómo cambian, como decíamos, la S, la tilde, cómo va cambiando, la coma, el punto y coma, cómo va interviniendo en nuestra escritura. Muchas veces les preguntas a las personas, y les cuento, nosotros buscábamos para el departamento de comunicación hace algún tiempo atrás, de aquí de la universidad, buscábamos una persona que tenga muy buena escritura. Hicimos un proceso de selección, yo también les entrevistaba y les preguntábamos, ¿qué tal es usted para la redacción? Por supuesto, muy bien, yo tengo una ortografía excelente, perfecto, ¿nos puede hacer un post para un Facebook? Claro que sí, ¿cuál es la noticia? Pic, 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 redactaba y todo. No había puntuación, no había punto y coma, no había tildes. Buena ortografía en algunas cosas sí. Las mayúsculas también se tildan. Entonces, al hablar de morfología, yo no solamente hablo de redacción, de ortografía, ¿sí? Es un conjunto entre ortografía, puntuación, forma de las palabras y ya vamos a ver la sintaxis, la estructura de las oraciones, ¿sí? Ustedes tienen que aprender, y obviamente no es una clase de puntuación, yo les invito a que ustedes comiencen a buscar libros que hablen de puntuación. Cuando ustedes hablen de artículos científicos, ustedes tienen que saber para qué sirve una puntuación, ¿sí? El punto, por ejemplo, la coma, ¿qué quiere decir? Que yo mentalmente cuento un segundo. Es como respiro de una idea para continuar con lo mismo, ¿sí? Respiro uno, sí, ayer me fui de mi casa, coma, sin embargo, ayer me fui de mi casa, coma, respiro un segundo, porque iba camino a la tienda, digamos, para hacerlo como unas dos ideas. ¿Cuándo utilizo punto y coma? Mentalmente yo separo mi idea en dos tiempos, ¿sí? Como cuento en segundos, recuerden, ¿no? 10.001, 10.002, como voy contando en segundos. Es como que hago dos pausas para comenzar otra idea diferente, ¿sí? Pero dentro del mismo contexto del mismo párrafo. Y cuando utilizo un punto y hago tres pausas, ¿no? 3 segundos, es cuando cambio totalmente de idea y empiezo otro párrafo. ¿Sí?
Igual el punto seguido. Cuando quiero hablar del contexto, pero en 2 párrafos diferentes, ¿sí? O en 2 ideas diferentes. Entonces, todo esto de los signos de puntuación, yo los invito a que conozcan porque esto van a ver bastante en el artículo científico. Dentro de la morfología de las palabras, está el tema de la ortografía sobre todas las cosas. Las leyes de la ortografía ustedes deben dominarlas. Se dice que la mejor manera de mejorar la ortografía es leyendo. Yo le puedo decir que no solamente es leyendo. Yo conozco personas que son muy hábiles para leer y sin embargo tienen faltas de ortografía. ¿Cuál es la mejor manera? Leer y escribir. ¿Sí? Uno aprende cuando lee y cuando escribe. Ese es el complemento perfecto. Usted va a escuchar en todos los tips que le van a decir, solamente leyendo usted aprende de ortografía. Yo le puedo decir que yo conozco muy buenos, muy excelentes lectores que tienen faltas de ortografía. ¿Sí? Usted tiene que leer y escribir. Solamente cuando tengo la idea de la palabra y la escribo es cuando mi mente la comienza a adaptar. Y obviamente para llegar al tema de leer y escribir, usted necesita ir obviamente a las normas generales de ortografía, que hay 1.000.000 de tutoriales, cuando se tildan, las esdrújulas, sobresdrújulas, etcétera, cuando se tildan, cuando terminan en S, en Z y todo lo demás. Yo le invito a que conozca un poco más de la ortografía y comience un poquito a desarrollarlo. ¿Sí? Antes, como decía, la letra con palo entra, también funcionaba, un buen palazo por cada falta también ayuda. Pero ahora como no se puede, le invito mejor a que estudie. ¿Sí? Otra de las, al hablar de la forma de la escritura, acostumbrémonos siempre a hablar en la forma de las palabras en temas universales. Cuando utilizo mano escrita, mano imprenta. Cuando es para mí o cuando es un arte literario, muchas veces se utiliza mano escrita. Cuando no es para mí, cuando quiero que otra persona entienda el contenido, se requiere que se utilice mano imprenta, separada, ¿sí? Bien escrita, ¿sí? Aquí hay la tendencia de las palabras. En el tema de la morfología se estudia también cuando yo inclino mi letra a la derecha, recta, izquierda, ¿no? Dentro de las teorías, yo le digo teorías porque yo no he visto que tenga un significado válido. Se dice que las personas que escriben a la derecha son más, más progresivas, más encaminadas al éxito, al desarrollo y demás. Las personas que a la mano, a la tendencia al lado izquierdo son personas que son un poco más reactivas y demás. Yo lo veo como una teoría porque yo he conocido estudiantes con mano que escriben a este lado y son espectaculares y personas que escriben a este lado y han tenido sus deficiencias. Entonces, más bien, el consejo es escriba bien y que se vea y que entienda a la otra persona. Yo no me importa para qué lado escriba, simplemente que cuando recibo los exámenes se entienda. ¿Sí? Esa es la forma de la escritura. Obviamente ya vamos rompiendo esos parámetros porque ahora ya poco escribimos. Lo que escribimos en un papel ya casi siempre es solamente para nosotros. ¿Cuándo es para otros? Cuando comenzamos a escribir ya en temas ya cibernéticos, ya cuando hablamos de una computadora, cuando hablamos ya de otras herramientas. En esto de la morfología también se estudia mucho el tema de los signos ya cibernéticos. ¿Cómo escribe usted con el WhatsApp, por ejemplo? Hoy estamos acostumbrados a decir todo está bien, simplemente con ese dedito que va así, todo está mal con ese dedito que va así. Para decirle a la pareja que le amo con todas las fuerzas y que nunca le voy a dejar, solamente mando un corazón, ya me entiende, ¿sí? Para decirle que algo hizo mal, le mando una carita brava, ¿sí? Y nos olvidamos del lenguaje. Eso también ya se estudia dentro de la morfología. Los signos ya son parte de nuestra morfología. Entonces hay que saber también distinguir y cómo manejamos un mensaje. Se recomienda que no se utilice y no enseñemos a nuestros hijos a hacer palabras entrecortadas porque estamos perdiendo mucho de la morfología adecuada, ¿no? El hola ya solamente ahora le ponen una H y cada vez le hacemos más corta la palabra. El que ya sí es universal, ¿no? Ya nunca ponemos el que, sino el que es simplemente la Q y el apóstrofe y ya entendemos qué es qué. Entonces aprendamos más bien a escribir palabras enteras. Cuando sea una redacción formal, cuando sea un artículo científico, cuando sea una redacción, usted tiene que poner obligadamente palabras enteras y no signos que se han ido creando con base al desarrollo de las tecnologías. Usted en un artículo científico no va a poner es que estaba feliz y pongo la carita feliz, imposible. Usted tiene que poner la palabra entera para que entienda toda la gente. Yo no entiendo, por ejemplo, recordemos que somos de diferentes épocas, los millennials y los tradicionales de cultura X, Y y todo lo demás. Yo no entiendo, por ejemplo, mi sobrina que tiene 18 años, cómo se comunica, ¿no? Es una mezcla de signos, de un montón de cosas que
imagino que dicen muchísimo, pero yo les digo siempre que me escribe entera la frase para poder entender de qué quiere, ¿no? Entonces, a eso también viene la recomendación de lo que es la morfología, ¿sí? Permítanme un momento que hice grande la pantalla para poderles ver un momento las expresiones y déjenme otra vez sacar la pantalla. Perfecto. Por otro lado, tenemos la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis y en qué se apalanca? En el orden y la relación que tienen las palabras para crear una oración, ¿sí? Es decir, sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo y predicado, a darle un orden correcto, a saber mezclar las palabras para dar el mejor significado. Sintaxis nos habla en cómo estructuro yo la oración para que la otra persona me entienda, ¿sí? Lo que hoy hice bien, sí, yo puedo unirla de diferentes maneras. Lo que hoy hice bien, lo que bien hice hoy, da diferentes entornos. Entonces ustedes tienen que saber manejar un orden o un lineamiento correcto para que la oración sea la más adecuada. Se recomienda para tener buena sintaxis, ¿cuál es la mejor recomendación? Que cada que ustedes vayan a estructurar un texto, lo primero que se haga es sacar ideas principales. Separo ideas principales. Aquí, por ejemplo, vamos a ver algunas películas. El día de hoy ya vamos a ver una pequeña película, por ejemplo, como deber, como taller, para debatir la próxima semana sobre las competencias y un poco sobre temas económicos, sí, que seguramente algunos ya los vieron. Y para poder ustedes hacer la síntesis que yo les voy a pedir de esta película, ustedes van a primero, para tener la sintaxis, van a tener que separar por ideas principales, luego juntar ideas y luego crear su síntesis. ¿Sí? No es simplemente lo que yo creo de la película, porque lo que yo creo de la película entiendo, pero tal vez la otra persona no me va a entender el momento que yo escribo. ¿Sí? Eso es sintaxis. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Y aquí tenemos los estilos generales de la escritura y los principales conectores. Primero, ¿qué son conectores? Conectores son palabras que nos ayudan a dar significado a las palabras, es decir, a crear la sintaxis. Uno, las ideas, primero saco ideas principales y luego uno por medio de conectores. Este conector se le conoce como la clave de la sintaxis, ¿sí? Un conector puede cambiar completamente el significado de la palabra. Por ejemplo, aquí nos decía, por otra parte, no sé si es que, ¿por qué se puso este de color rojo? No sé si es que alguien lo pudo manipular, no lo hagan. ¿Sí? Pero bueno, vamos viendo. Por ejemplo, aquí hay un conector. Por otra parte, ¿sí? ¿Cómo influye, no? Ayer me fui al cine. Por otra parte, el cine estaba cerrado. ¿Cuáles son las dos ideas? Ayer me fui al cine, el cine estaba cerrado. Las dos ideas. ¿Cómo uno las dos? Por medio de un conector. Sí. Ayer me fui al cine, por otra parte, el cine estaba cerrado. Estoy dando por otra parte, que estoy diciendo oposición, ¿no? ¿Sí? Fui con las ganas de ir al cine y por otra parte estaba cerrado y me causó una depresión, se puede decir, ¿sí? Refiere al mencionado. Estas palabras más que todo les va a servir mucho para el tema de investigación. Esta presentación, tómenla en una foto en su celular, guarden en una parte sagrada, impriman y pónganle en marco, que esto le va a servir para su tesis, para el artículo científico y para todo. ¿Sí? Son las palabras que más se adecúan para hacer artículos científicos, ¿sí? Esto tómenlo como su Biblia. 2 Biblias van a tener para artículos científicos. Esta hojita de aquí y la taxonomía de Bloom, ¿sí? Por favor, en YouTube, en tutoriales, si a usted no le gusta la lectura, en YouTube hasta con plastilina le enseñan qué es la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom son simplemente palabras que nos ayudan para generar objetivos, ¿sí? Busquen, es muy fácil de entender, por ejemplo, qué es un análisis, qué es una síntesis, qué es un ensayo, qué es un argumento. Todo esto le va a enseñar la taxonomía de Bloom. Son los dos libros que van a ser la base para sus artículos científicos para la redacción. En este, por ejemplo, decíamos, por ejemplo, voy a poner el tema. Por último, por ejemplo, ¿qué nos dice por último? Yo digo, bueno, voy a estudiar la materia. Voy a estudiar la materia. Primera oración. Espero pasar con 7. 2 ideas. Voy a estudiar la materia, espero pasar con 7. Es un pensamiento pésimo, pero yo lo puedo unir esto por simplemente por un conector que es por último. Espero pasar la materia. Por último,
Espero aprobar la materia por último, espero pasar con 7. ¿Qué quiero decir por último? En el peor de las circunstancias va a pasar eso. ¿Sí? Voy a ir a la tienda por último, tal vez esté cerrado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer el esfuerzo, pero el peor de las circunstancias tal vez esté cerrado. Entonces aquí ustedes van a trabajar con todos estos conectores en ciertas oraciones que ya vamos a trabajar más adelante para poder generar ya ensayos, artículos científicos, tareas, talleres y demás. ¿Preguntas hasta aquí sobre los conectores? No, Profe, yo. por favor. Perdón, no específicamente de los conectores, pero algo del proyecto. Cuénteme. En la clase de ayer con la profe Grisel, había comentado sobre a nosotros nos envía, o sea, a buscar una idea de una pregunta de un tipo de proyecto que nosotros podamos plasmarlo, y dijo que también hablemos con usted para ver si es que lo mismo que vamos a hacer en la materia anterior, lo podemos utilizar también con usted por el tema del artículo científico, la investigación, etcétera. No sé si es que Espectacular. lo Espectacular. vamos a conectar ambos. Claro que sí, les comento, les amplío de una vez. Me parece muy buena y muy válida la pregunta de una vez para salir eso. Con la profe Grisel me parece que les da proyectos, si no estoy mal. ¿Sí? ¿Proyectos? No, ¿Qué nos materia da les... taller de titulación. Ah, ya, perfecto. Taller de titulación. Proyectos, planificación estratégica son unas materias que van de la mano para esta materia que es el taller de competencias. Nosotros vamos a generar un artículo científico. Un artículo científico es darle una solución a una problemática de la sociedad. Voy a ponerles un ejemplo. Yo quiero determinar por qué las mujeres, sí, no quiero crear controversia, pero por qué las mujeres tienen la capacidad de crear más empoderamientos dentro de la sociedad. Y esto es un artículo científico que sí se hizo. Les pongo el mismo ejemplo, ¿sí? Las mujeres se ha demostrado que son más emprendedoras en la sociedad ecuatoriana. Ese es el problema. Yo quiero determinar por qué entonces los hombres no logran alcanzar el nivel de emprendimiento de la mujer. Y hago un artículo científico basado en eso. Dentro de una problemática social, yo voy a buscar herramientas que me permitan comprobar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a coger a todos los emprendedores de los últimos 5 años de la ciudad de Quito y voy a hacerles una encuesta. Me invento el método, la encuesta y entrevista, 2 métodos. Por medio de la encuesta yo saco, qué sé yo, el muestreo y me dice que de 10,000 emprendedores, el muestreo me dice que les hago una encuesta a 4,000. Perfecto, voy a 4,000 o a menos, pongamos a 300, me invento. A 300 de 10,000. A las 300 emprendedores, hombres y mujeres, sin distinguir, les pregunto ciertas variables, que cuáles fueron las consecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y me sale el resultado, qué sé yo, que las mujeres son más emprendedoras por el hecho, qué sé yo, de que no hay muchas fuentes de empleo, que hay más fuentes de empleo para el varón. Me invento, me estoy inventando, esto sí me estoy inventando. Llego a esa conclusión y eso yo hago una discusión dentro de mi artículo científico y con esa conclusión que yo estoy tomando, yo genero un valor agregado y pongo cómo hacer esta competencia qué sé yo, en los hombres y pongo simplemente generando en ellos nuevas oportunidades de empleo. Es un proceso larguísimo que usted va a llegar a puntos adecuados. Encontrar el problema, buscar un método para comprobar si ese problema es real, dar una discusión, un resultado y crear un valor agregado. Ese es un artículo científico. Esto viene apalancado de mucho atrás. Ustedes sabrán que para crear un artículo científico se necesita ciertos insumos, como es las encuestas, como es, qué sé yo, eh, la misión, visión de las empresas, si es que lo va a hacer empresarial, va a necesitar estudios, qué sé yo, de marketing y un montón de cosas que muchas veces se les vuelve complicado en un solo semestre. ¿Sí? Para ello se utiliza otro tipo de insumos de materias que ustedes ya vieron. Por ejemplo, proyectos. Usted realizó un proyecto. De ese proyecto nosotros de ese mismo sacamos el problema y con esos mismos insumos lo vamos estructurando. Digamos que planificación estratégica, usted hizo la planificación estratégica de un plan de marketing para la empresa Pepito.
De ese plan de marketing para la empresa Pepito, generamos un problema y utilizamos los mismos insumos. Tal vez nos sirva la misma encuesta, nos va a servir obviamente el mismo marco teórico, el mismo marco referencial, los mismos objetivos, nos va a servir todo. ¿Sí? Y simplemente lo que vamos a ir generando en el artículo científico es hacer un resumen de todo y hacer una discusión. En pocas palabras, de una tesis, el artículo científico es de hacer 8 hojas, una síntesis completa de lo que usted ya ha investigado en semestres anteriores. Si usted no hizo la investigación, si usted fue, voy a poner un ejemplo, usted por A o B se incorporó recién a la universidad y nunca ha hecho un proyecto en su vida, no se preocupe, no es imposible. Vamos aquí a darle todas las herramientas del tiempo adecuado y usted va a generar su artículo científico para poderlo publicar. ¿Sí? Si usted en realidad hizo de un proyecto que nunca le gustó, no tiene ni idea y realmente nunca le puso atención, no se preocupe. Aquí vamos a generar y vamos a tratar de hacer ese artículo científico. Aquí vamos a tener toda la capacidad, sea de un proyecto, sea de la materia que están recibiendo con Grisel, o sea ideas nuevas, lo vamos a empezar desde cero, no hay ningún problema y va a haber el tiempo adecuado para que usted lo pueda ir generando ya paso a paso. ¿Cuál es el objetivo de la clase? El objetivo es que de todos los que ustedes están aquí, vamos a trabajar más o menos en grupo de 4 hasta 5 personas o más, tal vez, no sé, hay que ver la capacidad para crear un solo artículo científico en grupo. ¿Por qué? Porque queremos que tenga todas las competencias y toda la fuerza para que esto lo publique usted en su revista científica de la universidad. Yo creo que les comentaba la clase anterior, usted que se logre graduar con su título de licenciado y ya ha publicado un artículo científico, su hoja de vida se va a hacer totalmente competitivo. No es fácil generar un artículo científico, no por el hecho de hacerlo es sencillo, es por el hecho de que nos den el espacio en revistas anexadas científicas para poderlo publicar. Ustedes saben que para publicar un artículo científico, ustedes van a tener que pasar por un tribunal de docentes, aprobando van a tener que hacer un simposio, luego, después de que se gradúen posiblemente, y defender su artículo científico. ¿Sí? Y para todo esto se requiere tiempo, plata y es un montón de recursos. La universidad les da la posibilidad a ustedes que si son de calidad, la universidad les avala, les ayuda a publicar y usted ya lo puede hacer, ¿sí? Sin cobrarles nada. Esa es una de las grandes fortalezas que tienen las universidades que tienen investigación como la nuestra, que ya tiene 3 revistas científicas en las cuales ustedes pueden entender esto. ¿Quieren ampliar un poco más del tema del artículo científico? En la página web de la universidad, ustedes van a investigación y van a ver las líneas de investigación que ustedes pueden aplicar en las problemáticas que ustedes pueden hacerlo. Ustedes, como son administración de empresas, tienen un mundo gigantesco, inmenso. Pueden buscar en talento humano, en contabilidad, en administración, en lo que ustedes quieran, en planificación estratégica, en marketing, en todo lo que ustedes quieran, pueden sacar una problemática. Me pongo un ejemplo, qué sé yo, una problemática yo de la empresa Pepito, puedo encontrar por qué la empresa Pepito no tiene buenas ventas. Y comienzo a hacer la investigación y me doy cuenta que la empresa Pepito no tiene un plan de marketing digital. ¿Cuál es mi valor agregado que yo voy a poner en este plan, en este artículo científico, un plan de cómo hacer un marketing digital? ¿Sí? No sé si es que me hago entender, no sé si no está muy claro. No quiero profundizar mucho porque no quiero confundirlos. Vamos a ir paso a paso, no se preocupen por esto todavía, no tengan nervios. Va a llegar el momento que van a tener la presión y los nervios, todavía no es hora. Todavía está un poco relajado, pero no sé si es que hay una pregunta sobre esto, si no fue claro para poderlo explicar con otras situaciones. ¿Está claro? Sí, parece que sí. Sí. Perfecto. Vamos entonces a seguir para ir concluyendo ya con nuestra clase. Como yo les dije, siempre vamos a tener una pequeña pausa activa porque ahí veo una que otra compañera que ya se me está durmiendo. Sí, no quiero decirle los nombres, pero está con lentes. No, mentira. Sí, pero bueno, vayan 5 minutos a que se laven la cara, sí, se levanten y todo y empezamos exactamente a las 9:40.
¿Listo? Buenas noches. ¿Estamos listos? ¿Todos conectados? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Qué bueno, todos puntualitos. Ya, pongan la fotito, sin miedo, pongan ahí. Ya, vamos a ir viendo. Vamos a continuar. Vamos a hablar sobre los estilos. Estábamos hablando de los conectores y ahora vamos a hablar de los textos académicos y de las elaboraciones intelectuales que nosotros vamos a tratar dentro de la materia, ¿sí? Obviamente dentro de nuestra disciplina, dentro de nuestra área, como nosotros decíamos, nosotros manejamos un tema de administración. Sin embargo, un artículo científico, un ensayo y demás, no solamente se basa en el área específica del conocimiento, pero para nosotros, si es que quieren ustedes publicar en una revista científica ya de la universidad, obviamente todo tiene que estar de acuerdo a la parte o a la disciplina en la que usted esté estudiando, que en este caso la administración. ¿Sí? Aquí está más o menos qué es lo que nosotros tomamos dentro de la escritura, dentro de la redacción científica, como se lo conoce. Por una parte está cómo crear un artículo científico, que es lo último que vamos a ver. Hoy ya vamos a ver cómo hacer un tema de un resumen o como se llama también una síntesis, ¿sí? ¿Qué es un informe? Que también lo vamos a hacer algún momento, ¿sí? Una reseña, ¿sí? O vamos un poquito ampliando el conocimiento para no tener problemas. Artículo científico ya hablamos. Simplemente es buscar una problemática en la sociedad, buscar un mecanismo para poderlo evaluar, es decir, una metodología que me permita validar los resultados, ¿sí? Crear una discusión y sacar unas conclusiones. Un resumen es tomar un texto y hacer se puede decir se me fue la palabra, una expansión y una extracción de ideas y lograr que una persona me entienda posiblemente el contexto de todo un libro o de todo algo grande. Por ejemplo, nosotros hoy vamos a trabajar con una película que me pareció interesante para esta clase, ¿sí? Y usted la próxima clase va a tener que hacer un resumen, pero obviamente esto lo va a poner en su taller de clase, como taller de clase, y va a entender cómo de una película de 2 horas de duración, usted va a hacer un resumen de una hoja, ¿sí? ¿Cuándo hacemos un informe? Un informe es cuando nosotros queremos presentar el resultado de un evento que yo he realizado o de una investigación o un texto que yo he realizado. Por ejemplo, yo le digo, necesito que me haga un informe de todo lo que recibió la clase anterior. Perfecto. Un informe tiene que tener objetivos específicos, tiene que tener en puntos claves o conclusiones claves qué es lo que se trató la clase anterior. Me imagino que todos ustedes, más que todos los que trabajan, algún momento le dijeron, a ver, necesito que me haga un informe de actividades. Ah, ya, perfecto. Yo pongo el objetivo de mi puesto, en los objetivos específicos pongo qué nomás hago en mi puesto y en el desarrollo voy poniendo punto a punto qué nomás he hecho en mi trabajo. Eso es un informe de gestión, por ejemplo, ¿sí? Una reseña, ¿qué es una reseña? Es simplemente un pequeño antecedente, un resumen hecho antecedente, ¿sí? De algún texto, de alguna investigación. Si yo le digo, hágame una reseña histórica de su vida. Perfecto, usted me cuenta, yo nací en tal año, mi mamá es así, papá así, yo trabajé aquí, ta. El antes de, el que le trae este momento. El resumen se puede decir una sintaxis de todo el contexto y una reseña histórica es el antes de. ¿Sí? Si es que hay alguna pregunta, por favor, no olviden interrumpirme para poderles ampliar el conocimiento, por favor. Ensayo. Esta es una parte muy chévere que la vamos a trabajar muchísimo, al menos con el libro que ya están leyendo, que me imagino que algunos ya van acabando. Con el ensayo es sumamente divertido porque el ensayo es poner su criterio en base a argumentos. ¿Sí? El ensayo tiene partes muy significativas. Tiene una introducción, tiene un desarrollo, tiene conclusiones, tiene recomendaciones y tiene bibliografía. Ya no tiene objetivos. A diferencia del artículo científico y del informe, el ensayo no tiene objetivos. Simplemente hago una introducción. ¿Qué quiere decir una introducción? Todas las fuentes, primero, antecedentes, justificación, problema, fuentes científicas como marco teórico, marco referencial y demás, todo lo que apalanca en hacer el desarrollo. Y el desarrollo es mi criterio en base a los argumentos que yo puse de la introducción.
De este desarrollo yo voy a sacar mis conclusiones, mis recomendaciones y las fuentes científicas son y las referencias científicas y las referencias bibliográficas son simplemente de los temas que yo puse en mi introducción. Yo sé que tal vez ahorita no se entienda muy bien, tranquilos que esto ya en práctica ya lo va a entender muchísimo mejor. Una tesis, ¿qué es? Una tesis ya es ampliar totalmente un tema, una problemática de la sociedad, hasta llegar al valor agregado, pero ya con todas las evidencias del caso. ¿Cuál es la diferencia entre una tesis y un artículo científico? Que una tesis ya demuestra todas las evidencias, sin resumen. Es decir, aquí sí ya va marco teórico, ya va estados financieros, va ya las herramientas que voy a utilizar, tiene que ir ya las metodologías, las conclusiones, las recomendaciones, en fin, viene a ser prácticamente un libro de investigación sobre una problemática que yo quiero darle una solución. ¿Cuál es la diferencia del artículo científico? Que de esa tesis yo simplemente lo presento, hago un resumen y lo presento en 8 hojas, o de 8 a 12 hojas, que es lo que usted va a hacer. ¿Sí? El artículo científico no es más ni menos difícil que una tesis. ¿Sí? Depende cómo yo lo enfoque. Yo lo veo más sencillo hasta cierto punto por el tema de que no es muy extenso, pero obviamente necesita mucha investigación para llegar a esas 8 a 12 hojas. ¿Sí? Tenemos una monografía. La monografía, ¿cuál es la diferencia de la tesis? Que la monografía llega hasta el tema de la discusión, es decir, hasta encontrar el problema. Muchas veces una monografía no me da una solución, la tesis sí. Ejemplo, yo en una tesis voy a proponer, qué sé yo, factibilidad para una empresa X, factibilidad para una empresa X. ¿Qué quiere decir? Yo voy a ver si una empresa es o no rentable en el tiempo. Hago toda la investigación y a la final digo que para que sea rentable yo necesito producir tantos productos en tanto tiempo, creando un punto de equilibrio. Perfecto, hasta ahí llega mi ensayo. En la monografía, simplemente en la factibilidad, yo voy a llegar hasta por qué es recomendable y por qué no es recomendable mi empresa. No pongo el valor agregado de más allá, cómo podría funcionar. Espero hacerme entender. Solo llega hasta la discusión. ¿Sí? Por otro lado, tenemos un libro. El libro científico es el que se basa en el problema, en la investigación, en el resultado, en las conclusiones, en las recomendaciones, pero de un tema ya muy extenso, muy estructurado, muy bien redactado, que ya me va detallando el problema paso a paso. En la tesis inclusive yo hasta ahí resumo un poco, pero en el libro ya voy poniendo paso a paso todo el diseño de mi investigación. Es como una bitácora de un escritor, ¿sí? A esto lo llamamos un libro ya de carácter científico. Todo esto ya con el transcurso usted ya lo va a ir entendiendo. Recuerden que ahora ya para temas de doctorado y todo lo demás ya se requiere que las personas lleguen a un libro. Muchos de ustedes van a hacer su examen complexivo, que es el equivalente de la tesis, para ustedes poder llegar a un tema de maestría, para poder graduarse simplemente, ni siquiera para un tema de maestría. Usted le piden que haga una tesis o su equivalente. El equivalente para ustedes es su examen complexivo, donde va a poner en juego todos los conocimientos que adquirió desde primer semestre. ¿Sí? Conmigo va a trabajar el tema de ensayo, va a trabajar el tema de informe, el tema de reseña dentro del artículo científico, el tema de resumen y obviamente el famoso artículo científico. El libro es el único tema que usted en todo su transcurso de universidad no lo ha topado como tal vez ya en un tema ya de un PhD, usted ya tenga que formular ya un tema de un libro científico. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna duda, queja. ¿Todo claro? Perfecto. Características para cualquiera de los otros instrumentos que vimos, sea ensayo, reseña y lo demás. ¿Cuáles son las características que usted debe tratar de lograr? Ser pertinente, es decir, ser oportuno. ¿Qué quiere decir? Buscar problemas que vayan de acuerdo a nuestras necesidades de la sociedad. Siempre que usted encuentre un problema, tiene que ser de acuerdo a las necesidades de este instante. Por ejemplo, usted encontró un problema, qué sé yo, el problema del mal uso de la máquina de escribir. Me invento. El problema del mal uso de la máquina de escribir. ¿Será pertinente en una sociedad donde ya nadie prácticamente tiene una máquina de escribir? Tal vez ya no.
¿sí? Pertinentes ahora tal vez cómo se utiliza la escritura en las redes sociales y demás, ¿sí? Ser programativo es decir, según un orden en su realización. Todo herramienta tiene siempre un orden. Inclusive para hacer un resumen el día de hoy, que ya vamos a ver la tarea del resumen, usted tiene que tener un orden, extraer ideas principales, unir ideas principales y hacer el resumen. Para hacer el ensayo, usted tiene que hacer una introducción, usted tiene que hacer un desarrollo, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Para hacer un artículo científico, también tiene un orden. Usted para hacer un artículo científico tiene que hacer una introducción, tiene que hacer una metodología, una discusión, conclusiones, recomendaciones y fuentes científicas. Para hacer una tesis también tiene un orden. Usted tiene capítulo 1, que es la investigación, capítulo 2, que es la parte del, metodológica, la parte 3, que es el análisis de resultados, el 4, que puede ser el análisis final de la empresa, y 5 ya las conclusiones y recomendaciones. Todo tiene un orden y eso es lo que vamos a aprender aquí. Ser perspicaz con la información, es decir, analizar las ideas con agudeza y profundidad. ¿Qué quiere decir agudeza y profundidad? Usted, hasta para hacer un resumen, tiene que buscar fuentes que pueden empatar la información, ¿sí? Es decir, no puede quedarse con una sola fuente. Usted necesita buscar más fuentes para llegar a empatar una información científica. Esta se empata a la de arriba, ser argumentativo, es decir, explicar y dar la razón de dónde se afirman sus ideas. ¿Sí? Siempre tiene que haber un pilar científico que defienda su idea. Si usted me va a hablar el día de mañana de capitalismo, de comunismo, de socialismo, ¿en qué se basa? ¿En qué experiencia o en qué teoría se basa para poder digerir o para poder explicar esas fuentes? ¿Sí? A eso va el tema de argumento. Aquí era lo que yo les comentaba en la clase anterior, de lo que nos hablaba un profesor. Dos clases de estudiantes, el crítico y el criticón, nos decía. El criticón, el que no se basa en argumentos y dice cualquier cosa que le nace de la boca. Y el crítico es aquel que tiene los argumentos y tiene el pilar para defender lo que está o la idea que tiene en su mente. En otras palabras, lo que nos decía este docente es, aten siempre su lengua a su cerebro y su cerebro a la investigación. ¿Sí? Basarse en una consulta de fuentes académicas y confiables dentro de un tratamiento de temas sobre lo que se escribe. Espectacular. Usted debe aprender a distinguir las fuentes que son válidas. Como decíamos, aquí prohibido utilizar Wikipedia. Wikipedia le servirá para su glosario, para que usted sepa el significado de las palabras, pero para una fuente científica imposible. ¿Por qué? Porque Wikipedia es modificable, no es una fuente real. Puede cualquier persona modificar. Que esta persona que modifica la basa en una fuente científica, puede ser que sí. Entonces yo utilizo a veces Wikipedia para ver libros. ¿Por qué? Porque al final de la Wikipedia siempre hay una referencia bibliográfica. Entonces yo doy clic en la referencia bibliográfica y ahí yo veo realmente de dónde salió la fuente. Como habíamos hablado en la próxima clase, sus mejores fuentes de consulta van a ser la página web de la universidad primerito, donde usted encuentra las bibliotecas virtuales que están muy, pero muy bien realizadas, unos convenios espectaculares que usted tiene al alcance de sus manos, los libros que usted quiera. Yo no le digo por ser docente de la universidad, le digo porque en realidad a mí me ha servido muchísimo en mi tema profesional, en mi tema de docencia, en todo las bibliotecas que están dentro de la Universidad de Israel. Aprovéchelas. Muchas personas ni siquiera saben cómo ingresar. Si usted no sabe, ahí hay un pequeño tutorial también para que pueda ingresarlo. ¿Sí? Segundo, fuentes de CEDIA. CEDIA con C, .gov.es me parece que es, o ponga simplemente en Google CEDIA. Ahí usted va a encontrar un repositorio gigantesco de libros, tesis, ensayos de todos los docentes de todas las universidades del país. Es la mejor fuente de investigación cuando usted hace una tesis y demás. Si yo hubiera sabido cuando hice la tesis que existía CEDIA, hubiera habido CEDIA, me hubiera hecho la vida mucho más sencilla. ¿Sí? Y la otra fuente es el Google Académico. El Google Académico hay que saberlo, obviamente. El Google Académico es muy grande, entonces hay que saberlo digerir, hay que saberlo estructurar de buena manera, pero es bueno que siempre que ponga Google Académico, porque le va a mandar a libros que ya han pasado por un proceso, por una universidad científica. ¿Sí? Sea preciso, sea claro, conciso y emplea un lenguaje formal. Todo lo que hablamos anteriormente. Morfología, sintaxis, olvídense de las jergas populares y busquen palabras que unifiquen o que
puesto desde otro lado, que entienda tanto el ecuatoriano como el colombiano, como el de la costa, como el de la sierra, como el del oriente. Todos debemos hablar un mismo idioma y hay que buscar palabras claves para poder llegar a ese tipo de lenguaje. Siempre cuando usted haga cualquier tipo de estructura, sea ensayo, argumento, lo que usted quiera, lo que vimos los anteriores temas, siempre tiene que haber una introducción, un cuerpo y un cierre. ¿Qué quiere decir introducción? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que está consultando y cuáles son las conclusiones? Eso debe haber, hasta en el resumen debe haber siempre esto, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que usted está investigando y cuáles serán las conclusiones? Es decir, el fin. Como una película. Siempre tiene que tener una introducción, el contexto de la película y siempre un cierre. ¿Sí? Consejos prácticos para la redacción. Acomode las ideas a los párrafos, aunque estén formados por varias oraciones. ¿Sí? La mejor idea para hacer una buena redacción es utilice ideas principales. Saque ideas, separe ideas principales y secundarias, utilice adecuadamente los conectores y cree párrafos. Esa es la manera correcta de escribir. Separar primero ideas, separar las ideas principales, luego las ideas secundarias, utilizar los conectores adecuados y comenzar a formular párrafos. Esa es la mejor forma de redactar. Evite las explicaciones innecesarias. No es necesaria la lata. Olvídese de la lata. Tiene que ser muy concreto y conciso. Recuerden, los lectores siempre van a buscar la parte concreta. Como ustedes cuando les pasa, tal vez a mí me pasa eso con los memes, ¿no? Cuando el meme es muy largo, ¿qué es uno lo que hace? Siguiente. Ni le lee. Cuando el meme es conciso y me hace reír, ahí me quedo. Así es una lectura científica. Cuando me dice directamente lo que yo quiero encontrar, me interesa seguir leyendo. Si ya está muy redundante, yo simplemente le doy siguiente a mi investigación científica. ¿Sí? Eluda la repetición de términos, trate de no ser redundante. Huya de las frases hechas. ¿Sí? Soy consciente de que el trabajo es un granito de arena. Traten de buscar frases ya estructuradas por usted. Si es que usted va a utilizar frases ya hechas, cítelas, porque si no convierte en plagio, pero trate de buscar ideas ya estructuradas por usted como buen investigador. Demuestre el rigor profesional de su trabajo. Admita los límites de sí mismo en una perspectiva científica. ¿Qué quiere decir? Siempre tener en cuenta el alcance hasta donde yo puedo llegar. Sí, hasta dónde yo me he preparado, cuáles son las fuentes científicas, qué es lo que yo puedo demostrar. En otras palabras, no trate de crear el agua tibia si no tiene las herramientas. ¿Por qué? Porque usted puede caer en lo que se llama el abuso del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Creer que yo conozco mucho las cosas, pero a la final no tengo cómo defenderlas. ¿Sí? Permita que un tercero lea su trabajo, y eso lo vamos a hacer aquí, que es el debate profesional. Nosotros con otros docentes vamos a verificar sus trabajos. ¿Sí? ¿Para qué? No para criticar ni para juzgar, sino para darle herramientas a usted de qué podría mejorar. Todo docente que hace un artículo científico siempre va a empatar esto con sus pares, es decir, con sus colegas investigativos dentro de un tribunal para ver qué puedo mejorar y si esa investigación tiene un buen fundamento. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, quejas hasta aquí? No, profe. Perfecto. Vamos rápidamente a la tarea y como 10 minutos les robé de su clase, estos 10 minutos se los pago para que no haya problemas. Usted pagó por 2 horas de clases y no es justo que yo simplemente le dé 1 hora con 50 minutos. Ya. Actividades autónomas. ¿Qué es lo que usted va a hacer para la próxima clase? 2 tareitas. Una que va a tener que subir a la plataforma. Como les dije, usted tiene para subir hasta un día antes de la clase de hoy, es decir, hasta el día miércoles. Va a realizar un pequeño mapa conceptual con las reglas morfológicas y sintácticas de la redacción de textos. ¿Sí? Esto obviamente tiene que apalancarse. Aquí tiene usted una lectura donde está el link. Si es que tiene algún problema con la lectura, tiene que apalancarse en otras fuentes científicas. No hay ningún problema, pero simplemente es un cuadro conceptual. ¿Qué es un cuadro conceptual? Ideas claves con buenos conectores que le permita ver cuáles son las reglas morfológicas más adecuadas y las sintácticas. Por un lado, la estructura de las palabras y por otra, cómo se conectan entre ellas. Eso es lo que usted va a hacer prácticamente de deber.
Lo que le voy a pedir del deber, usted puede hacerlo a mano, a computadora, como usted quiera su deber, pero al final quiero que lo suba en PDF. ¿Sí? Si lo hace en Word, lo transforma en PDF. Si lo hace en PowerPoint, lo transforma en PDF. Si usted lo hace a mano en cartulina, perfecto. Le coge, le toma una foto y le transforma en PDF y lo sube. Como usted lo haga, ya es su iniciativa. Por favor, lo que sí les pido es que sea simplemente de una sola hoja. Aprendamos a resumir la información. ¿Sí? ¿Preguntas sobre este deber? Profe, disculpe, no lo escuché bien porque se me cortó un poco el audio. ¿Es un mapa conceptual en una sola hoja con las reglas morfológicas? Perfecto, sí. Reglas morfológicas por un lado y sintácticas por otro que son diferentes. ¿Sí? Dentro Entonces, de un pero mismo cuadrito, un solo mapa un de solo los dos. mapa. Usted pone, qué sé yo, me voy a inventar, normas básicas de redacción y le abro en dos, morfológica y sintáctica, y comienzo a estructurar mi mapa. ¿Sí? O comienzo a hacer, Gracias. sí, como usted quiera, puede ser mapa, mentefacto, no le dejemos solamente en mapa conceptual. Les doy abierto, espina de pescado, mapa conceptual, qué sé yo, mentefacto, la herramienta que usted quiera utilizar que le ayude a sintetizar frases. No quiero que vengan con conceptos largos, sino quiero que comiencen a utilizar conectores, comiencen a utilizar diagramas para llegar a la idea principal, porque es la mejor manera de estudiar también. ¿Sí? En una sola hojita, lo envían en PDF y listo. ¿Sí? Claro, Profe, hasta ahí. una pregunta. Claro. Durante la exposición que usted estaba dando, nos dijo que ya estaríamos próximos a entregar la lectura del libro. Quería saber qué tiempo tenemos nosotros para leer el libro. No, mentira, no próximos. Más o menos hasta la semana número 5 o 6 ya deberíamos ir teniendo ya la conclusión del libro. Ya, perfecto, porque eso para tomarlo en consideración para que empiecen a leer los compañeros. Yo estoy seguro que solo a usted le falta, ya todo lo demás ya han de estar terminando. No, mentira. Sí, profe, Veremos. ¿cómo no? Estoy casi seguro que ya van ya en las últimas hojitas, pero bueno, démosles todo el tiempo para que se vuelvan a leer 2 veces y hagan un mejor trabajo. Ya. Ahora sí, segundo deber. El segundo deber, este deber tiene que subirse en la plataforma. Este sí es totalmente revisado y lo vamos a debatir la próxima clase, más el deber que todavía no hacen. Los dos los vamos a debatir la próxima clase. Y el segundo deber lo vamos a poner como taller en clase. Obviamente no lo podemos, no voy a poner aquí una película de 2 horas, no tendría sentido. Así que lo vamos a poner como taller en clase. Dentro de su portafolio, por favor, es para generar un debate la próxima semana. Ustedes van a preguntar qué tiene que ver esta película con con la materia. Tiene mucho que ver porque habla mucho del comportamiento humano, ¿sí? Y es bueno entender hasta cierto punto la conducta del talento humano desde una película que me llamó bastante la atención. No sé, espero y aspiro que todos tengan Netflix. Si no lo tienen, no hay ningún problema. Pueden ustedes también en cualquier página ponen la película y como es tan llamativa, la pueden descargar o a la vez si es que tienen cerca de su casa y si está abierto su pirata de confianza, estoy seguro que ya la tienen. ¿Sí? Entonces, la película se llama El Hoyo. Muchos Profe, de ustedes... disculpe Esta una cosita. película. Profe, Antes Qué de buena que... película, gran Ya, mensaje. tranquilos. A ver, No. primero la profe, pregunta. Dígame. ¿podría repetir lo último que dijo? Porque no logré escuchar. Que Por vaya favor. donde su pirata de confianza. No, mentira, les voy a explicar un No. poquito más allá. Ya. Vamos a ver una película del hoyo. que está en Netflix, que se llama El Hoyo, ¿sí? Si esta película no la tiene, si usted no tiene Netflix, usted puede descargarla. No, ya voy a ver si es que les encuentro y le mando por medio de la compañera el link, porque yo sí la encontré descargada, ¿sí? Pero sí hay la película. Usted le pone en Google, pone película El Hoyo, punto latina, punto ni sé qué nomás, pero le sale la película, ¿sí? Si la tiene Netflix, excelente. Si es que alguno de los compañeros es más eficaz y se logra descargar de Netflix y pasarles por medio de algún archivo comprimido, será mucho mejor todavía sus compañeros. Bueno, ahí vean ustedes el mecanismo para verse la película, sino un compañero que presente y otros vean online, ya cada uno ya como se organice. La película se llama El Hoyo y ¿por qué la vamos a ver? Porque habla mucho de la conducta del ser humano, habla mucho de las competencias, cómo un sistema puede generar competencias también en un ser humano, tendencias. Y habla muchísimo del tema que conversamos al inicio de la clase, que era el debate técnico, el debate
espiritual, el debate cultural entre el bien y el mal. Lo que yo considero que es bueno puede ser malo para otras personas. ¿Sí? Esa película la vamos a analizar, pero no va por ahí el sentido de la película. Ahora sí, hasta ahí es simplemente el análisis bonito. Ahora sí, ¿a qué va el sentido? Vamos a comenzar a trabajar ya con lo que se llama el tema de la sintaxis, perdón, el tema de la síntesis o el resumen. Primer taller de clases se llama herramientas para crear un resumen. Este resumen vamos a ponerlo, ¿cuántas le pongamos? Pongámosle un resumen mínimo, no, pongámosle, no lo pongamos un mínimo. Pongámosle, no lo pongamos un máximo, perdón. Pongámosle un mínimo de 600 palabras, ¿sí? Que vendría a ser más o menos, yo creo que 600 palabras no es ni una carilla, ¿sí? 600 palabras pongámoslo, y más o menos no interesa, pero más o menos una carilla quisiera decirles, ¿sí? A letra 12 una carilla me parece más que suficiente para que puedan reestructurar el resumen. Para reestructurar un resumen, usted va a aplicar las siguientes técnicas, ¿sí? Recuerden lo que hablábamos en la presentación. Para cualquiera de estas herramientas usted tiene que tener técnicas y tiene que tener un plan para hacerlo. No simplemente es lo primero que me salga de mi mente y yo comienzo a escribir. Tiene que tener una estructura para tener una buena redacción y que la gente entienda. Su lectura, yo le voy a pedir ese día cualquiera de ustedes, le voy a decir, por favor, que nos lea el resumen. Y el objetivo de esta clase es que la otra persona entienda la película. Yo sé que se vieron y va a ser fácil, pero quiero que la otra persona entienda lo que usted escribió. ¿Sí? Como todos nos vimos la película, vamos a ver si es que en realidad se equivocó o no se equivocó al hacer su resumen. Un poquito, hago un paréntesis, un poquito, no sé si es que alguien conversó o los que se vieron ya la película, no sé si alguien vio los comentarios y al director le preguntaban cuál es el final de la película. Y el director simplemente dijo, es un resumen es una película para que cada uno le dé su propio final. ¿Sí? Entonces quiere decir que en su resumen cada uno va a tener su propio final. ¿Sí? El resumen tiene que ir primero. Ideas principales, perdón, conjunto de ideas, todas las ideas que usted generó de la película. Mientras ve la película, si ya se vio, vuélvase a ver. ¿Sí? Saque todas las ideas que usted encuentre. Luego, saque las ideas principales e ideas secundarias. Para crear un resumen no necesitamos las ideas secundarias. Si yo les diría, hagan un ensayo, que ya es más texto, les digo, háganme un ensayo de 20 hojas. Ahí sí usted va a necesitar ideas principales y ideas secundarias. Como es un resumen, usted no va a necesitar ideas secundarias. Solo va a necesitar ideas principales. Saca las ideas secundarias y trabaja con las ideas principales. Las ideas principales las comienza a utilizar conectores y con esto usted comienza a generar párrafos. Para que sea un buen resumen, no debería haber, si es que hablamos de una carilla, no debería haber más allá de unos 4 o 5 párrafos. ¿Sí? Y en los párrafos, yo les puedo dar un consejo. Yo en los párrafos lo puedo dividir de la siguiente manera. Un párrafo de introducción, 2 de contenido y 1 posiblemente de finalización. Se acabó mi deber. ¿Sí? Pero ese es un consejo que yo les dejo a ustedes para que ya comencemos un poquito a reestructurar ideas. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda sobre este deber? No. Recuerden, este deber, aquí viene la gran competencia que estamos desarrollando y es autodirección. No voy a revisarlo, usted lo va a tener en su cuaderno y nos va a leer. Si usted no hizo el deber, no va a quedar mal conmigo, va a quedar mal con todos los compañeros que están aquí. Sí, qué vergüenza en una clase que ya graduándome como licenciado y que digan, no, es que no hice o que me comience ese rato a inventar, no va a quedar muy bien. ¿Sí? Les voy a poner antes de terminar un minuto más, les voy a comentar algo. Yo cuando seguía la maestría, tuvimos una de las clases y tampoco jamás nos revisaban las tareas. Es imposible, en una maestría ni siquiera se revisan tareas, no tiene sentido. Uno hace por aprender. ¿Sí? Pero obviamente uno tiene que defender en debate. Yo alguna vez no tuve el tiempo para hacer una tarea que era defender un artículo científico y copiamos el texto con un compañero y defendimos. Y, oh sorpresa, el texto que teníamos que analizar era del docente que nos estaba dando la clase. ¿Sí? Entonces simplemente nos hizo quedar como un zapato y ni siquiera tuvo que hacer eso. Quedamos tan mal como profesionales porque estábamos sentados con profesionales. Entonces ese valor agregado nos hizo que nunca más cometamos ese error. ¿Sí?
Eso es lo mismo que pasaría en esta clase. No lo vas a revisar, pero si le hago leer y usted no tiene, no quede mal frente a todos, ¿sí? Próxima clase, todos bien peinaditos para que aparezcan en el video. Los que no tienen ahorita el video, la próxima clase sí elemental que vengan porque necesitamos verles cómo leen. Eso nada más. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, sugerencia, queja. No. Les agradezco mucho. Que tengan una linda noche y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Buenas noches, Que les gracias. vaya muy Gracias, bien. profe. Hasta Buenas luego. noches. Chao, Gracias. profe. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta la otra semana. Hasta la otra semana. De ser, sí. Va a quedar mal, compañero. La próxima semana. Que les vaya muy bien. Profe, porfa, la asistencia. ¿Qué pasa con la asistencia? Ya les tomé. ¿Quién faltaba? Pero es que yo no pude contestarle, todavía no estaba conectado. Porfa, con los compañeros que faltan en la asistencia, envíenle al presidente para que me envíe con WhatsApp porque ya cerré. Gracias, profe. Que les vaya muy bien, linda noche. Gracias, buenas noches.